Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, soy Sergio Chico y estamos aquí una semana más en un nuevo vídeo acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te traigo 5 banderas rojas que podrían indicar que estás criando a un hijo que el día de mañana podría llegar a ser narcisista. Se está fomentando la búsqueda inmediata del placer, la aprobación social, el primar el aspecto y las cualidades físicas por encima de otras cualidades como las personales o las emocionales o la inteligencia, y desgraciadamente cada vez más manda el individualismo. Todas estas características que te estoy contando lo que implican es que se genere una baja autoestima porque con el tiempo tienden a no cumplirse todas las expectativas. Hay muchos investigadores que sostienen la teoría de que tanto actualmente como en las décadas futuras está aumentando el número de personas con trastorno de la personalidad narcisista o rasgos narcisistas, debido a la educación que están recibiendo por parte de los padres y a la sociedad en la que se están moviendo. Por norma general, los niños muy pequeños son narcisistas, ya que invierten gran cantidad de esfuerzo en satisfacer sus propias necesidades. Es a medida que van desarrollando, creciendo e interaccionando con los demás cuando aprenden que los requerimientos del resto son igualmente necesarios, tanto como los suyos. Por eso, esa admiración innata que los niños sienten por sí mismos tiende a aumentar o a disminuir en relación a la educación que reciben en sus domicilios y al ambiente en el que se mueven posteriormente en el mundo exterior. Estoy casi convencido de que la gran mayoría de los padres de hoy en día tienen muy claro la importancia de potenciar la autoestima de los niños. El problema es que muchas veces este concepto no saben llevarlo a la práctica y muchas veces en exceso tienden a hacer creer a sus niños, a sus hijos, que son mejores que el resto o mejores que la mayoría, cosa que mantenida a lo largo del tiempo lo que tiende a hacer es a la creación de nuevos narcisistas. Como te dije al comienzo del vídeo, vamos a ver 5 banderas rojas que podrían indicar que tu hijo o tu hija tiene conductas que podrían llevarle a desarrollar narcisismo en la edad adulta. La primera sería que el niño exagera sus logros. Se estima que es alrededor de los 7 u 8 años cuando el niño comienza a comparar sus logros con los de los demás. Por eso es importante que no hagamos sentir a nuestros hijos que son mejores que los demás en todo momento. Lógicamente tampoco debemos hacerles sentir que son peores que los demás. Entonces, ¿qué habría que hacer? Enseñarles que simplemente cada uno es diferente. Los padres tienen que acostumbrarse a no hacer que sus hijos carguen con el enorme peso de tener que ser siempre los mejores en todos o vivir esforzándose para agradar a los demás solo en base a sus triunfos. Frases del estilo soy la más guapa de la clase, soy la que mejor colorea, todo el mundo me quiere, son indicativos de frases generalistas de superioridad que deberíamos intentar corregir en la edad del desarrollo del niño para que no se manifiesten en la edad adulta. La segunda bandera roja es que nuestros hijos no toleran las críticas. Es muy fácil y muy sencillo para los padres o los abuelos colocar a los niños en un pedestal. Tanto a los padres como a los hijos les encanta estar aquí arriba. Pero déjame decirte que esto es completamente contraproducente, que lo que no se puede hacer es hacer creer a los hijos que son como si fuesen superhéroes y colocarlos continuamente en un pedestal. Y es que hay que enseñar a los hijos que equivocarse es normal, que forma parte del proceso de la vida, que es completamente humano y que afortunadamente hay que equivocarse para poder aprender. Es importante que nuestros hijos crezcan con la idea bien definida de que incluso las personas más fuertes tienen un punto débil, es decir, que entiendan que absolutamente todos tenemos nuestro propio talón de Aquiles. Por tanto, expresiones como esto no puede estar mal hecho porque yo siempre lo hago todo bien, o que un niño se cabree y entre en cólera y en ira cada vez que se le imponga una negativa ante una acción, es esto mantenido en el tiempo, no lógicamente desde algo puntual, es otra bandera roja de que podría desarrollar narcisismo el día de mañana si no se corrigen estas conductas. La siguiente bandera roja sería que el niño trata de ser siempre el centro de atención.
La corriente actual en la que estamos viviendo, que yo particularmente la llamo niñocentrismo, en la que se intenta tener al niño siempre como el centro de la vida del núcleo familiar, conduce a que el niño esté continuamente demandando premios, atención y admiración por todos aquellos logros que son reales o aquellos que a juicio del niño considera como un triunfo. Por ejemplo, una de las conductas erróneas que están teniendo los padres es la de premiar a un niño por un aprobado, por un simple aprobado o un 5 raspado en un examen. Y es una conducta totalmente errónea porque tiene que aprender el niño que ese es su trabajo, esa es su dedicación y ahí es donde debe poner todo su esfuerzo. No se puede premiar a un niño por sacar un 5 raspado en un examen porque es que es lo mínimo que tiene que hacer, es su trabajo. Puedes premiar a un niño cuando saque, por ejemplo, una matrícula de honor, que es un esfuerzo exagerado a sus cualidades o a su tiempo de trabajo, de estudio y demás, pero no por aprobar raspado un examen, y se está haciendo. O que a un niño le queden solo 2 asignaturas en lugar de 8. ¿Cómo vas a hacer un regalo a un niño que ha suspendido 2 asignaturas? Si es que ha suspendido 2, ¿qué es lo que quieres premiar? En cuanto a la bandera roja de ser el centro de atención, puedes verlo en la forma en la que se relaciona jugando con otros niños o en las conversaciones que tiene el niño con otros adultos o con otros niños. Por ejemplo, en la conducta que veríamos en esos niños que se las ingenian y se las apañan para dar la vuelta a la tortilla de la conversación para que todos los focos de la atención giren hacia su persona y se vea que es él el que más impresiona, el que más está destacando con respecto a los demás. También es frecuente que se dé esto que te voy a contar de una manera continuada, no lógicamente algo puntual. Y es que la madre, por ejemplo, o el padre esté elogiando una cualidad de otro niño. Pues qué guapo es este niño, qué alto está, qué contento que haya sacado las notas en el examen. Entonces el niño con tendencias a desarrollar narcisismo rápidamente va a irrumpir la conversación con la madre y va a intentar que la madre gire toda su atención hacia él, hacia algo que haya hecho él bien o tirarse por, estar en un parque y se está tirando por un tobogán para que le haga, mira mamá, para que la madre no le vea, etc. Lo que intenta es restar importancia a la cualidad que la madre está destacando de otro niño porque no tolera que otra persona sea mejor que él en algo. La cuarta bandera roja serían los celos bidireccionales. En este caso me quiero referir tanto a que el niño manifieste de forma continua y repetida a lo largo del tiempo que el resto de niños de su clase, de su entorno, le envidian a él, como que demuestre comportamientos de envidia continua hacia otros niños. Por ejemplo, el niño manifiesta que le tienen envidia por la casa que tiene, por los juguetes que tiene, por los padres que tiene, por el coche, por la cantidad de dinero que tiene, etc. O por el contrario, manifiesta que tiene envidia hacia todas estas cosas de otro niño, hacia la madre que tiene otro niño, lo joven que es la abuela de otro niño, la novia que tiene esta otra persona, el coche tan grande que tiene este. Si es una envidia enfermiza y continua repetida a lo largo del tiempo, es otra bandera roja. Debemos, por tanto, erradicar completamente estos sentimientos de envidia en las dos direcciones. La quinta bandera roja sería la falta de empatía. Como bien sabes ya, la falta de empatía es una característica que está presente en todos los tipos de narcisistas y todas las personas con rasgos de la personalidad narcisista. Por ejemplo, en el caso de los niños podría verse esto cuando se pelea con otro niño o insulta con otro niño y no tiene la capacidad de recapacitar de que no está bien pelearse con otros niños o agredir o morder o insultar o deprivar físicamente. O por ejemplo cuando rompe un objeto de la casa que es importante para los padres y no tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los padres del daño que ha hecho, o por ejemplo que no sepa pedir perdón. Esto es una bandera roja muy importante. Cada vez tengo más claro la importancia de que los padres de hoy en día se informen y se formen de cómo educar a sus hijos, ya que creo a fe ciega que instintivamente
nacen todos esos sentimientos y la forma de criar a un hijo, pero que esto difiere muy mucho de lo que es educar. Por otro lado, también creo que es muy importante a la hora de educar a nuestros niños que no asocien el afecto con el triunfo. Es decir, que no únicamente, por ejemplo, tengan un beso del padre o un te quiero de la madre cada vez que ganen un partido de fútbol, les pongan un sobresaliente, traigan una buena nota de la profesora a casa, etc. Por tanto, el afecto no debe limitarse únicamente a cuando el niño haga algo bien y tiene que seguir sintiendo ese afecto cuando el niño haga algo mal. Porque el afecto debe ser algo incondicional y continuo y no está reñido para nada con establecer límites, con castigar o con no premiar. Se debe motivar, por tanto, a los niños a que consigan grandes cosas, a que exprimamos todo su potencial, pero sin presionar y, por supuesto, sin elogiar de forma constante cosas que no son logros. Por tanto, la solución para mí, ya lo he dicho en otros vídeos, es la misma, es encontrar el equilibrio. Bueno, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, que es un poco diferente al tema del narcisismo en pareja, que es lo que más solemos ver en el canal, pero creo que esto también es totalmente necesario, ya que, como ya hemos visto en otros vídeos, el trastorno de personalidad narcisista se gesta en la edad temprana y se va desarrollando en la edad adulta. De ahí la importancia que los padres sepan identificar a tiempo cuando se está gestando este trastorno, cómo pararlo y cómo desviar la conducta hacia otras más sanas. Así que nada, te invito a que te quedes conmigo aquí en el canal, que le dejes a me gusta, que te suscribas en la campanita y nada, que te mando un beso muy grande y que nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.